Bueno, buenas tardes. Comenzamos a grabar la conferencia, la primera conferencia de este curso de semiótica, textos e imaginación productiva, imaginación productora, quiero decir, en el marco del doctorado de estética latinoamericana de la Universidad de Guanajuato. De verdad que es un placer estar con ustedes, porque es una universidad donde tenemos amigos y además es un doctorado que tiene que ver con el arte, con la literatura, con la música, con la pintura y por supuesto con la cultura. Los valores estéticos existen desde que el ser humano comenzó a dibujarse. En la cueva de Altamira, que es el lugar más antiguo que podemos reconocer hasta ahora, o cuando pronuncia su primera palabra. En todo caso, estamos hablando de un ser terrícola que es simbólico, que maneja sentidos, signos, sentimientos. Estas tres S son básicas: signos, símbolos y sentimientos. Y que se van a sublimizar de distintas maneras. Esta palabra de lo sublime, sublimizar, sublimación, este concepto debemos darle vueltas en el transcurso de estas reuniones, de esta sala de interpretación. La sublimación de la naturaleza, la sublimación del hombre, del ser humano, quiero decir, por supuesto, a través, por ejemplo, de la música. Darío es músico. A través del tejido que hace la profesora Daisy y de la escritura que seguro hace la profesora Carla. O sea, las distintas maneras que tenemos los seres humanos para traducirnos en el lenguaje, o en los lenguajes, como debemos pluralizar los distintos lenguajes que se van a materializar definitivamente en un concepto polémico que también vamos a trabajar en el transcurso de estas reuniones, que es el concepto de texto. Que parte, según la definición que nos hace Paul Ricoeur en el libro Del texto a la acción, que está en la bibliografía que debemos de buscar para trabajar. Le pido que vayan revisando la bibliografía y vayan decidiendo qué libros vamos a trabajar o va a trabajar cada uno de ustedes. Es imposible que trabajen toda la bibliografía, pero sí un corpus mínimo que nos permita, y aquí va la primera propuesta para el curso, la escritura de un artículo académico, de lo que llamamos un artículo científico. Yo soy director de una revista de la Universidad de los Andes, Venezuela, que se llama Cifra Nueva. La profesora Daisy ha publicado ya en esa revista. Entonces les pido que al final del curso, en las dos últimas sesiones, trabajemos una especie de exposiciones que tenga que ver con la lectura de este artículo
que sirva además para evaluar la trayectoria nuestra en este curso. Si ustedes se ponen a leer, a revisar brevemente el programa académico, Semiótica de la cultura, del texto y de la imaginación productora, planteamos la necesidad de entender al planeta, de entenderlo como un cuerpo semiótico. ¿Cómo es esto de que el planeta es un cuerpo semiótico? Fíjense, 4 lugares reunidos, 4 salas reunidas, 4 personas reunidas, distantes unas entre otras. Se pierde de alguna u otra manera, y esto es una polémica que podemos desarrollar en el curso, se pierde el concepto de espacio. O se pierde el concepto de lugar. Sencillamente estamos frente a una pantalla donde nos encontramos 4 personas y nos escuchamos 4 personas. Pero ¿qué hay detrás de la cámara? ¿Qué hay alrededor? ¿En qué comunidad o en qué universidad? ¿Qué libros tienes en tu biblioteca? Entonces comenzamos a recuperar la sala como espacio semiótico, es decir, como un espacio generador de sentidos. Recuerden ustedes que la semiótica es la ciencia que estudia la generación del sentido. ¿Cómo se genera el sentido en la cotidianidad del planeta Tierra? No es una pregunta fácil de responder porque se ha construido un sentido infinito en el planeta que no puede ser cubierto, no lo podemos abarcar en una sola mirada, en un instante. Aunque se pretenda dar una sensación de lo global, es imposible abarcar en un instante, en una mirada, lo global. Es imposible un discurso global, puesto que las señales van desde las señales satelitales, diría Yuri Lockman en un libro que está allí en la bibliografía que recomiendo inicialmente. Sé que hay traducciones de ese libro, lo puedes conseguir también en italiano. Semiosfera 1, Yuri Lockman. Entonces nos vamos a encontrar con lo que yo llamo la semiótica satelital. Que permite desde un lugar específico ponernos en contacto con un conjunto inmenso de mensajes. Hace días estaba pensando en un ensayo, en un libro, o cualquiera de ustedes puede hacer esa tesis doctoral. Viaje al mundo en 80 canales, por ejemplo, o en 80 minutos. Entonces ustedes graban un canal de televisión 2 minutos, van a grabar 40 canales de televisión, 2 minutos cada canal, o 80 canales 1 minuto. ¿Qué tendremos allí como resulta semiótica? ¿Qué tendremos allí?
un gran texto que solo lo podemos comprender, y aquí va otra de las propuestas, si nos detenemos a analizar cada texto de 2 minutos o 40 textos de 2 minutos o 80 textos, un poco para parafrasear a Julio Verne, viaje al mundo en 80 días, vuelta al mundo en 80 días, yo le voy a dar la vuelta al mundo en 80 canales, en 80 discursos. ¿Qué tiempo necesitaría para ello? O al igual preguntarnos, por ejemplo, ¿qué tiempo necesita cada uno de nosotros o qué tiempo necesita cada uno de ustedes para hacer la tesis doctoral que quieran hacer? La primera pregunta es ¿cuál es el pensamiento que yo tengo para esa tesis doctoral? Porque una tesis doctoral exige una propuesta teórica del tesista. Digo esto porque quiero que se incorpore, les pido que se incorpore esta preocupación teórica de cómo escribir el mundo, cómo analizarlo, cómo interpretarlo, proponiéndole al mismo tiempo que es necesario detenerse, es necesario no ser tan rápidos en la interpretación. Porque hay constructores de tesis profesionales, técnicos en el planeta. Hay empresas que hacen tesis, entonces tienen tesis a la oferta al que mejor pague una tesis. Eso no sirve, eso no es conocimiento, eso es mercancía, para decir que la cultura en general se ha convertido en mercancía, entonces yo compro esa mercancía. Entonces necesitamos detenernos, que es la invitación que yo le hago en este curso. Necesitamos conocernos, necesitamos conversar, necesitamos preguntar, necesitamos buscar respuestas, entendiendo que la filosofía, el arte, la poesía, la música, la cultura, es una constante interrogación que el ser humano hace sobre sí mismo y sobre el mundo, porque el fondo de todo texto, el fondo de todo texto de la cultura es la existencia humana. Es la existencia humana. Yo le digo a mis estudiantes que si las hormigas fuesen escritoras, inventaran unos personajes que se llamaran seres humanos. El fondo de la existencia corporal y la existencia imaginaria en el planeta, el fondo es humano. Porque somos los humanos los únicos capaces de producir símbolos. Entonces, ¿cómo elaborar, cómo hacer una interpretación simbólica del mundo?
La interpretación simbólica del mundo solo se hace a través de los signos. Estos signos nos conducen, nos dicen, estos signos son portadores de esa existencia humana.